varios temas muy importantes para la discusión. Empecemos con el de Estados Unidos, si les parece. Sin duda pienso que ha sido unas semanas extraordinarias para el presidente Trump. Hoy será absuelto del juicio político que promovieron los demócratas en su contra. Las primeras elecciones internas del Partido Demócrata en Iowa fueron un caos. Se cayó el sistema, esencialmente. Al final, Joe Biden, quien aparentemente más preocupa al presidente Trump, quedó en un lejano cuarto lugar. Los datos económicos siguen siendo muy buenos. Buenísimo. Los datos de migración también para efectos del presidente Trump. 8 meses consecutivos de una tendencia a la baja en detenciones en la frontera, el dato más bajo recientemente anunciado. Y la cereza en el pastel, su popularidad en el punto más alto, 49% de popularidad. ¿Qué decir de la política en Estados Unidos y cómo nos puede afectar a México? Empecemos la política primero en Estados Unidos. Bueno, primero hay que decir que Donald Trump, con todo lo chocante que puede ser para muchos, y me incluyo, pues ha sido un presidente que ha cumplido sus promesas de campaña, que ha dado resultados. Y tú lo decías bien, creo que su mayor resultado ha sido la economía. La economía está en un estado que, por cierto, viene de los dos periodos de Obama, ¿no? O sea, desde la crisis del 2008-2009 lleva siendo un ferrocarril imparable la economía de Estados Unidos. Sirvió muchísimo, desde luego, la reforma fiscal de Donald Trump. Creo que en el tema migratorio también ha producido resultados, en el sentido de que han bajado han subido las deportaciones, han bajado los intentos de cruzar la frontera. En fin, lo que vimos ayer en su informe presidencial es un presidente que está en campaña y que lo que está presumiendo son sus resultados. Ahora, también me parece que lo que estamos viendo es que sigue la polarización exacerbada en la política de Estados Unidos. Lo vimos ayer también en el informe presidencial de ayer. Desde luego, la imagen de Trump no saludando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y esta, a su vez, rompiendo el discurso después de que terminó Trump, pues te da una idea de que ha bajado, no solamente hay una polarización, sino que se ha perdido la civilidad política. Yo creo que todo esto a lo que apunta Leopoldo es que va a ser una elección, la de este año, la del 3 de noviembre, muy intensa, muy competida, muy sucia, y creo que muy interesante. Y ¿está en su mejor momento Trump para buscar la reelección? Yo creo que sí. ¿Tiene posibilidades? Sí, claro. Fíjate que en las apuestas siguen poniendo que es un volado de 50%, 50%. Pero yo creo que Donald Trump sí puede ganar. Ha tenido semanas fantásticas, se le han alineado las estrellas, pero ojo, vamos a ver quién es el candidato demócrata, y falta la campaña. ¿Está muerto Joe Biden? Yo creo que no lo pondría muerto, pero está en terapia intensiva. Bien. Denise. Pues a mí me llamó muchísimo la atención en los tres temas: el juicio político, el Estado de la Unión y lo que les pasó a los demócratas. Algo que veníamos ya platicando aquí, que es un cambio de época lo que estamos viviendo. Y si le agregas lo del Brexit y la forma en que se está manejando la política en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿por qué? Leopoldo, lo que más llamaba la atención de ayer eran las formas. En Estados Unidos, finalmente, la democracia de los Estados Unidos ha sido un ejemplo desde la revolución, desde la independencia de Estados Unidos, porque finalmente la política, como sabemos, es una forma pacífica de resolución de conflictos y de mediación en los intereses opuestos. Y el día de ayer lo que veíamos, que a mí me pareció francamente deprimente, por no decir mucho más preocupante, era un presidente con un discurso muy simplista, eminentemente electoral, extraordinariamente hiperbólico, ¿no? De las declaraciones, las frases, y cada frase se levantaba la mitad de la audiencia, es decir, los republicanos, y le aplaudían de una manera que de verdad a mí solo me recordó cuando se levantaba en México todo el Congreso en la época priista. Es decir, después de lo que ellos consideran fue una agresión inmerecida al presidente, que fue el juicio político, el impeachment, pues era natural que mostraran ese respaldo al presidente, ¿no? Pues, es decir, va de los dos lados. La polarización requiere de dos. Pero es que no dije que no, simplemente estaba diciendo que las formas de la política en Estados Unidos, y que han sido lo que construyó un país que se ha vuelto y se volvió durante mucho tiempo un ejemplo para el mundo, a mí me parece que ayer lo que vimos fue todo lo contrario. Vimos un presidente que no le da la mano a Nancy Pelosi, después vimos a Nancy Pelosi rompiendo el discurso ostensiblemente, vimos esos aplausos, y en el juicio político vimos
también a dos partes que no les importaba finalmente lo que fuera el contenido de lo que se estaba discutiendo, y a mí me parece que eso significa el deterioro de uno de los ejemplos de un sistema político en el cual se han inspirado muchísimos otros. Hoy, ¿quién es el ejemplo? El ejemplo contrario es China. ¿Qué nos dice China? Que es capaz de construir un hospital en 10 días, que es capaz de guardar a la gente a 40 millones. Entonces, ¿ese es el futuro? No sé, pero este se ve muy decadente. Sí. No sé, pero este es muy decadente. Lorena. Bueno, aquí yo creo que por el lado de Trump efectivamente fue una gran semana para el presidente, ¿no? El juicio político, lejos de debilitarlo, lo fortaleció muchísimo entre sus bases, ¿no? Y sí hizo ver mal a los demócratas, sobre todo porque vimos argumentaciones en donde pues básicamente ganaron el argumento legal sus abogados, ¿no? Y ya básicamente lo terminan mañana, ¿no? Con lo que ganan en el Senado. Ahora, ayer, en el mensaje a la nación, yo creo que Trump fue muy exitoso en hablar a las personas que les tiene que hablar, a los grupos que les tiene que hablar. Esta cosa del showman que ha sido siempre, ¿no? Básicamente nos trajo un reality show ¿no? Con el invitado, el sargento que venía de Afganistán, la medalla a Rush Limbaugh, cosas así que son simbolismos para él muy importantes, pero que tienen un gran impacto en sus bases, ¿no? Y por otro lado también vemos cómo le está hablando a los votantes afroamericanos, que es lo que se está hablando ahorita en Estados Unidos, que le llaman el Blexit, ¿no? Que es como la salida de los votantes afroamericanos del Partido Demócrata, que es lo que está tratando de impulsar Trump. Lo vimos en el mensaje que él hizo en el Super Bowl, ¿no? Él paga un mensaje en donde le está hablando básicamente, y los protagonistas son afroamericanos. Ayer empieza hablando de cómo han mejorado las condiciones tanto laborales como de beneficencia para los ciudadanos afroamericanos. Por cierto, argumento que se podría hacer extensivo a los hispanos también. Sí, pero en este momento es su target porque él sí está viendo que el único candidato demócrata que está apelando de manera eficaz a los afroamericanos es Biden. Los demás no lo están haciendo. Entonces, esto lo veo muy bien. Y por otro lado, tenemos, bueno, y también habló del socialismo, ¿no? Pegándole directamente a Sanders, en donde también nos indica, pues ya lo ve como una... Sí, pero los ve como amenaza, ¿no? Y por otro lado tenemos el escenario demócrata, que efectivamente Iowa fue una muy mala señal, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de la catástrofe de Iowa, pero yo creo que hay cosas que tenemos que poner en perspectiva. Y una es que Iowa es 90% anglosajón. Realmente no es representativo de nada, ¿no? Es un sistema muy arcaico, el sistema de caucus, ¿no? Que es con una asamblea. Y ahorita yo creo que tendríamos que poner más bien la mira en Carolina del Sur y Nevada, que son las siguientes que vienen antes de la... Más representativas. Sí, bueno, porque son más diversas. ¿No? Pero New Hampshire es la misma historia, ¿no? Sí, exacto. Y lo que nos sirve de Iowa, eso definitivamente es, descarta a los candidatos inviables, ¿no? Sí. Y ahorita... ¿A Biden lo pones como inviable? Ahorita ya no? Lo metió en problemas, pero ya evidenció los problemas de Biden. Y uno de los problemas de Biden creo que también tiene que ver con la polarización. Porque no Biden entusiasma. Es el único que no ve que hay polarización. Sí, no entusiasma a las bases demócratas. Así es. Vi a Donald Trump como el niño malcriado, el niño berrinchudo. Es su estrategia. Así fue cuando estaba en los reality shows de televisión. Ese es su reality. Lo que me sorprende es que con esta forma de actuar, negándose a darle la mano a Nancy Pelosi, finalmente cuestionando todo, mostrándose realmente mal educado, pues ha logrado conquistar al Partido Republicano. Frase tras frase se paraban los representantes y los senadores republicanos a aplaudirle. A ver, hace 4 años eso no pasaba. Sí. Recordemos que Donald Trump fue rechazado por todo el establishment del Partido Republicano, por los Bush, para empezar, por quienes habían dominado el Partido Republicano todo el tiempo. En apenas 4 años, siendo el niño maleducado de la película, siendo el personaje del aprendiz, ha logrado unir al Partido Republicano de una forma que yo no recuerdo que se haya mantenido. A mí me da mucha tristeza. La primera vez que llegué a vivir en los Estados Unidos fue en 72, me tocó la campaña de McGovern contra Nixon. Lo que más me asombraba era cómo podían ser amables, educados. Las formas que dice... Ya se perdieron. Pero no es privativo de Estados Unidos. No, lo estamos viendo en todo el mundo. Lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en el Reino Unido, por supuesto. En México. En México también. Sí me preocupa. Ahora,
Por otra parte, vemos en el proceso demócrata, porque eso va a ser lo esencial, vemos el surgimiento. Yo sé que Iowa es un estado muy peculiar y que las asambleas, los caucuses, no son realmente indicativos de mucho. Pero a ver, ahí surgió Barack Obama. Totalmente. Finalmente es el momento en que te puedes posicionar si no te puedes posicionar. Y hay un muchacho joven de 38 años que solamente ha sido alcalde de South Bend, que es homosexual y casado con un hombre, y que va a terminar quedando en primero o en segundo lugar. Yo creo que es donde el Partido Demócrata o el Partido Democrático puede encontrar su unidad. Sí. René. Bueno, yo creo que tú preguntas, hiciste dos preguntas, la política en Estados Unidos y su efecto en México. y su efecto aquí. Primero, grosso modo, me parece que faltan de poner a la palabra política la degradación de la política. Me parece que lo que se vio ayer es un acto de degradación tanto en el capítulo institucional como en el capítulo de la civilidad política. ¿Por qué razón? Primero, yo creo que el informe del Estado que guarda la nación no fue eso, fue auténticamente un mitin republicano avasallando a los demócratas en un territorio supuestamente plural y abierto como sería el Congreso de los Estados Unidos. Poco informó, mucho lució Donald Trump, y se fortalecen estos liderazgos que terminan por ser el gobierno de un solo hombre. Creo que eso es lo que se vio ayer en el Congreso. En el capítulo de la civilidad política es lamentable. Es decir, ya negar el saludo, ya romper el informe que supuestamente se acababa de rendir. Y sobre la base de la temática del propio discurso, y ahí es donde viene el capítulo mexicano, pues creo que vamos a estar otra vez en el debate electoral de Estados Unidos. Hablo de migración y muro, hablo de comercio, logró lo que quería, acabó con aquel pésimo acuerdo, logró el acuerdo que él quería. Hablo de remesas y naturalmente habló de criminales. Ahí habrá que ver el arte que tiene Marcelo Ebrard y el propio presidente López Obrador para no terminar siendo motores de la campaña electoral de Trump. Finalmente, Raimundo, y también entra el tema de México brevemente. Sí, aunque en todas las elecciones primarias en Iowa en este siglo, quien ha ganado de los demócratas gana también la nominación. Yo creo que en este caso lo que nos refleja Iowa es la enorme confusión que hay dentro del propio Partido Demócrata. El hecho de que estén todavía punteando o que se vaya a decidir entre Pete Buttigieg y Bernie Sanders, diametralmente quién distintos. gana, exactamente te habla de que hay una confusión ideológica. Y Iowa, por cierto, que muy interesante, porque el New York Times es la primera vez que en su respaldo institucional, en su editorial, va con dos mujeres, pero no puede definir con uno, porque hay dos visiones radicalmente distintas dentro del Partido Demócrata. Entonces, a mí me parece que lo que está reflejando aquí es esta confusión ideológica que tienen los demócratas, y también yo creo que no podemos olvidar que Iowa no define ganadores de la candidatura, pero sí descartan. Yo creo que aquí Biden, vamos a Biden. Es que no creo que Biden esté descartado precisamente en este mismo contexto. No sé, y es que yo creo que Iowa, como quedó totalmente pulverizado pero en cuarto voto, lugar, sin ningún delegado. Totalmente. Iowa tiene nada. Pero se le ve débil, se le ve frágil. ¿Y no lo leen los donantes? Sí, claro. También hay una lectura. Claro. A ver, genera dudas. Avanti. Perdón. Muchas gracias. Yo creo que la composición o el resultado final de Iowa convierte a la primaria de Iowa en algo irrelevante que no cambia. Es campo abierto todavía. Yo sí creo que tenemos que ir al sur, con Carolina del Sur, y que será el preámbulo de el supermartes para empezar nosotros a ver realmente cómo Ahora, viene. vamos a México, pero todo esto viene con el discurso de Donald Trump. Enfócate en la parte de México. Se ha dicho mucho que México va a ser la piñata de Trump en estas elecciones. Todavía no lo he visto tan nítidamente. ¿Tú lo viste en el discurso de ayer? Bueno, te voy a decir tres o cuatro de los señalamientos que va directamente a sus bases son grandes éxitos
la construcción del muro. Sí. El acuerdo comercial, como nosotros lo queríamos, los extranjeros son unos criminales y la migración bajó 75%. ¿Quién es el destinatario de esto? Pues es México. O sea, por supuesto que está totalmente involucrado y envuelto México en esta campaña. Déjame hacer una ronda muy rápida. Sí. México, ¿cómo lo ves en esto? ¿Sí va a ser un objetivo, digamos, yo de creo Trump? Que sí. Yo creo que sí, porque yo veo una elección que va a ser, como dije, muy intensa, muy competida, y Donald Trump, efectivamente, si se ve en peligro, va a sacar el tema mexicano. Aunque no ha sacado el tema del gobierno de México. Correcto, porque el gobierno de México le ha ayudado, ¿no? Pero también hay que ver del otro lado quién queda, porque si queda, digo, nada más les recuerdo Bernie que Sanders. si queda Bernie Sanders fue uno de los pocos senadores que votó en contra del tratado. ¿Que discursivamente crees que atraiga el tema de México? No lo ha hecho. Pues no lo ha hecho porque trae más bien el tema de la salud, pero vaya, yo creo que sí le metería incertidumbre a México el hecho de que pudiera ser el puntero Sanders. Exacto. Lorena, ¿cómo lo ves? México. Pues básicamente lo que dijo ayer Trump es que la problemática de seguridad de Estados Unidos es una problemática de migración. Eso es a lo que equiparó. Los criminales son los inmigrantes. Y usó como ejemplo el caso de California, que ha ofrecido santuario, ¿no? Entonces, ahí donde nos pega directamente en el corazón de lo que somos nosotros, ¿no? Y muy a pesar de que el gobierno de López Obrador ha estado trabajando mano a mano con el gobierno de Trump y le ha obedecido en cosas tan importantes como es la migración. Entonces, sin duda, a Trump le conviene seguir hablando de esto porque sigue apelando a sus bases. Y por el otro lado, sí tendríamos que ver quién de los demócratas sería. Pero en caso, por ejemplo, si fuera Buttigieg, él se ha mantenido muy al margen de esto, ¿no? Él está hablando de una política Sanders es el que ha sido más... Sanders, que es el más radical. El más radical. Sí. Denise. Pues yo creo que lo va a usar si lo necesita. Solamente si lo necesita. Digo, yo la verdad del tema del muro, el Temec, todo eso me parece que es una cosa interna de ellos. Yo le veía la cara, porque es una maravilla ver a Trump y detrás a Nancy Pelosi haciendo caras. Cuando se atribuye, por ejemplo, todo lo del tratado, la verdad es que yo creo que solamente se va a ir contra México si lo necesita, diciendo, por supuesto, que con todo el cariño al presidente mexicano que tanto quiere. Pero no creo que esté en sus intenciones en este momento reventar la relación con México en la campaña. Bueno, a ver, cualquiera que juegue a las cartas sabe que si tienes un as, tarde o temprano lo vas a sacar, y yo creo que la elección va a ser, como dice Leo, muy cerrada, y tarde o temprano Trump va a sacar el as de México, porque es el que mejor le funcionó hace 4 años y es el que mejor le ha funcionado hasta este momento. Me asombraría muchísimo que no lo sacara, lo va a sacar en su momento. Y China, ¿no? China, bueno, pero México ha sido, a ver, para los estadounidenses y quien quiera que haya vivido en Estados Unidos lo sabe, China es como una cosa, es un espectro que está allá en lo lejano. Sí. Los mexicanos los tienes allá al lado. Sí, totalmente. Tú ya comentaste sobre México, pero abondo nada más. Resulta paradójico, dice Andrés Manuel, que él no se va a enganchar en la polémica con Trump. Trump ya se enganchó. Le resulta muy rentable prácticamente los temas mexicanos: fentanilo, migración, muro, comercio, y desde luego que va a echar mano. Como dice crimen, Lorena. exacto, crimen. Y yo creo que va a recurrir a él cuando lo necesite. El punto es el otro lado, los demócratas. Es decir, que no acaban de definir cuál es su candidato y no hay un liderazgo que arrastre. Digo, es prematuro lo de Iowa, y entonces la campaña la fija, los términos de la campaña y de la agenda de la campaña los fija Trump. Y así lo ha venido haciendo desde 2016. Bueno, desde antes de la elección, desde 2016.